Bienvenidos equipo Light. El tema que vamos a ver hoy es impulsos y retrocesos, que corresponde al curso de básico. Ya han empezado en este camino y espero que sigan en este rumbo. La sesión que vamos a tocar hoy día va a ser la número 9, así que comenzamos. Una introducción para la sesión de hoy es explicar de una manera breve el concepto de lo que es impulsos y retrocesos. Siempre cuando estemos analizando el mercado dentro del análisis técnico, vamos a observar velas dentro del mercado que se van a mover hacia arriba o hacia abajo, creando una tendencia hacia alcista, bajista o una que podríamos llamarle neutral. Dentro de la tendencia alcista está formada, al igual que una bajista, por impulsos y retrocesos. Los impulsos siempre están determinados por ser velas más largas, con mayores cuerpos y que hacen un movimiento más fuerte en el mercado, mientras que el retroceso es siempre un movimiento más lento. Es como una escalera que se va formando y va subiendo de poco en poco. Entonces eso quiero que tengan como concepto antes de empezar la clase, y vamos a empezar ahora con los slides. ¿Qué son? Tenemos aquí en la imagen una estructura alcista, y para empezar a explicar más o menos lo del tema de impulsos y retrocesos, quiero que vean detenidamente la imagen, donde pueden observar que hay dos colores. El impulso está determinado de color verde y el retroceso de color rojo. El impulso, como pueden ver ahí, es un movimiento más fuerte, más largo, mientras que un retroceso siempre es más lento y corto, ¿no? En este caso están creando una tendencia alcista que se está dirigiendo hacia arriba, entonces aquí pueden determinar ese movimiento. Es una estructura básica de una tendencia tanto alcista como bajista. Si la tendencia es alcista, los impulsos empujan el precio hacia arriba con pequeños descansos en formas de retroceso, tal cual se lo he explicado. Y si la tendencia es bajista, que sería el otro lado, ahora lo van a ver, sería la misma dinámica, pero en sentido contrario. Los impulsos empujan el precio a la baja, formando ligeros retrocesos para descansar el precio, ¿ok? Nunca van a ver que en una tendencia alcista, por ejemplo, sea una vela directamente que se va para arriba, así como un asta. Es imposible. O de la misma manera para el lado contrario. Siempre una tendencia alcista va a estar determinada por una subida o una bajada, una subida o una bajada. Pero siempre la subida va a ser más grande que la bajada. De misma forma funciona una tendencia bajista que se crea por los mismos factores. ¿Cómo identificar un impulso? En este caso tenemos 4 pasos que nos van a ayudar a determinar cómo identificarlo de la manera correcta. En la imagen que pueden ver ahorita en cámara, pueden ver un impulso alcista y un retroceso que corresponde a esta misma tendencia, que es una tendencia alcista. Como les comento, una tendencia alcista siempre va a estar determinada por impulsos y retrocesos. Estos impulsos y retrocesos van a crear altos cada vez más altos, que son los picos que van a ir creando en el crecimiento o en el desarrollo de esta tendencia. Después de esos altos es que se genera un retroceso que termina en un punto que lo vamos a conocer como bajos. Esos bajos se les va a llamar bajos más altos porque en el momento que se va desarrollando la tendencia alcista, esos bajos se van a convertir en bajos más altos y cada vez más altos. Por lo tanto, lo llamamos bajos más altos, y a los picos, altos más altos y altos más altos. Vamos a comenzar ahora con los 4 pasos que les comenté. El primero es impulsos. Son movimientos fuertes y rápidos en el mercado. El impulso siempre va a estar determinado por una vela más fuerte, que viene con más fuerza. Van a haber tal vez movimientos que no son tan cortos, sino un poco más largos. Segundo, que son velas con mayor volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen mayor cuerpo en la vela. Como ustedes saben, en las clases que han estado revisando, las velas están compuestas por un cuerpo de vela y una mecha. Entonces, lo principal en esta formación va a ser el cuerpo. Las velas van a estar determinadas por tener un cuerpo más largo. Tercero es que tienen mayor sucesión de velas en la misma dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una vela alcista sobre otra. Y van a ser, por ejemplo, velas largas, como les he explicado, con volumen y una sobre otra. Ahí ya tenemos 3 factores. Punto número 4. Forman altos más altos y bajos más bajos. En este caso, como estamos analizando cómo identificar un impulso, como les comenté, un impulso en una tendencia alcista siempre va a crear picos que los vamos a determinar como altos más altos. Pero para una tendencia bajista sería al revés, entonces crearía puntos mínimos y esos puntos mínimos van a estar determinados por bajos más bajos. Entonces cada vez que la tendencia se vaya desarrollando hacia una estructura bajista, van a volver a existir estos bajos más bajos, ¿no? Se va a generar uno, luego otro y va a tener el mismo nombre que va a estar determinado
por bajos más bajos. Ahora vamos a identificar un retroceso. En este caso lo hemos determinado en 5 pasos y como pueden ver aquí hay un retroceso y un impulso en una dirección bajista. Entonces el retroceso está determinado por la vela roja. En el anterior slide ustedes pudieron verlo en una tendencia alcista, pero ahora quiero que lo vean en este escenario. En este caso ustedes van a ver una dirección bajista que está determinado por un impulso y un retroceso. En este caso el retroceso se va a dar por velas más pequeñas que van dándole un respiro al precio para que nuevamente siga con la tendencia. Como pueden ver en el presente gráfico tenemos un escenario en una dirección bajista, que es lo contrario a lo que vimos en el anterior slide. Es por eso que una dirección bajista, tal cual explicado, está determinado por impulsos y retrocesos, en este caso hacia una dirección a la baja. Entonces, un retroceso, que es lo que queremos identificar ahorita, está dado por velas más pequeñas que le dan un respiro al precio antes de continuar su tendencia hacia la baja. Entonces los pasos para poder identificarlos están aquí, los cuales son como paso número 1, que los retrocesos son movimientos más lentos. A diferencia de un impulso, este va a ser mucho más corto y más lento, no va a ser tan largo como comenté antes, sino van a ser movimientos más cortos. Como punto número 2 tenemos las velas con menor volumen. Como les comenté, una vela con mayor volumen sería que el cuerpo de la vela es bastante amplio, mientras que en este el cuerpo va a ser muy pequeño, va a ser velas bajistas, alcistas, pero formando un retroceso acumulado por velas pequeñas. Tercero, es que esté compuesto por velas que van en dirección opuestas al impulso formado con anterioridad. En este caso, en una tendencia bajista, el impulso va a estar dado hacia la baja. Entonces un retroceso va a irse a la dirección contraria. Entonces, en este caso, el retroceso sería hacia arriba, con una acumulación pequeña de velas para luego continuar con un nuevo impulso hacia la baja. Los retrocesos van a crear altos más bajos y van a crear bajos más altos. En este caso, ¿por qué altos más bajos? En una dirección bajista vamos a ver que un impulso, como les expliqué, va a crear un bajo más bajo y un retroceso en el pico que hace va a crear un alto más bajo. Entonces ese alto más bajo cada vez se va a volver más bajo que el anterior, es por eso que se llama, tal cual lo he mencionado, alto más bajo. Entonces cada vez que haya un pico en el retroceso se va a llamar alto más bajo. Finalmente van a crear también bajos más altos, pero esto es en una temporalidad alcista. Y los bajos más altos se van a dar porque en una temporalidad alcista es un impulso hacia el alza, retrocede el precio y en ese retroceso es que se crea un primer bajo. Y mientras vaya desarrollando la tendencia, esos bajos se van a volver bajos más altos. Finalmente, para el punto número 5, en una temporalidad alcista se van a crear bajos más altos. Y esto se pueden ver al final del retroceso, porque como sabemos, en una tendencia alcista se crean nuevos picos y nuevos retrocesos. Entonces, al final de cada retroceso se va a crear un nuevo bajo. Y este bajo cada vez va a ser más alto. Es por eso que le damos ese nombre de bajos más altos. ¿Cómo se ejecutan las operaciones? ¿O cómo las ejecutamos nosotros? En este caso no queremos ser tan explícitos porque estamos en básico y vamos a ver de una manera general cómo podríamos tomar nosotros como traders las operaciones en el mercado. No van a tener los puntos exactos tal vez, pero quiero que se queden con la noción de cómo empezar a ustedes darse cuenta por sus propios medios en qué momento deberían ejecutar una operación haciendo trading. Entonces, como punto número 1, deben identificar cuál es su impulso y cuál es el retroceso, dependiendo de la tendencia en la que estén. Como punto número 2, deben encontrar un patrón de reversión al final del retroceso. Este patrón de reversión va a ser un cambio de tendencia. Este cambio de tendencia se va a dar por diferentes factores que ahora mismo no lo vamos a ver en básico, pero se llaman Voz y Choch, que básicamente el significado de los dos es rompimiento de estructura. Y esto se da cuando se crea un nuevo movimiento hacia una nueva estructura, sea alcista o bajista. Estructura le llamamos a estos dos escenarios. Como punto número 3, ejecutamos la operación. Cuando encontremos un patrón de reversión de estructura, es donde ejecutamos la operación para aprovechar el nuevo impulso hacia el otro sentido que se está dirigiendo el precio. Entonces, como idea general y para cerrar este tema de cómo se ejecutan las operaciones, son operaciones que se realizan en el retroceso para aprovechar el impulso hacia la dirección que se encuentra, sea alcista o bajista. Para finalizar la presentación, les hemos preparado un material que vamos a analizar en TradingView sobre cómo determinar una tendencia alcista, cómo determinar estos cambios de sentido, estos rompimientos de estructura que les estoy comentando
y a la vez vamos a analizar una tendencia bajista. Vamos a determinar los picos, los puntos más bajos, los altos más altos, todo ese contenido que le he estado comentando, pero ya aplicado en el mercado real, que sentimos que es lo importante que debemos aportarles a ustedes para que puedan entenderlo también y no solo con gráficas que podamos hacer en un PPT, ¿no? Lo importante también aquí es determinar que el mercado a veces no respeta una estructura perfecta que podemos graficar nosotros mismos, sino que tiene movimientos diferentes, que es lo que van a ver en el mercado real. Entonces vamos a TradingView y sigamos con la explicación. Ya estando en TradingView, aquí vamos a poder usar la plataforma de análisis para marcar líneas, los puntos que les he enseñado dentro del mercado real. Este gráfico, como pueden ver, está en la temporalidad de 1 minuto y lo único que quiero que hagamos en este gráfico es poder identificar los impulsos y retrocesos, además considerando la tendencia en que nos encontramos en este momento. Entonces, esta es la parte aplicativa, la parte donde vamos a usar nuestros conocimientos aprendidos y en este caso vamos a determinar juntos la tendencia en que nos encontramos. Vamos a partir en esta zona. Y en esta zona vamos a determinar en qué tendencia estamos, hasta este corte. Entonces, en esta tendencia que está formada por altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, nos encontramos en una tendencia alcista, ya que podemos aquí determinar de manera bastante fácil para la vista cuál es el impulso, cuál es el retroceso, cuál es el nuevo impulso, el nuevo retroceso, impulso, retroceso, hasta que termina la tendencia alcista. Entonces vamos a determinarlos. En este caso vemos un primer impulso que parte de esta zona a esta otra de aquí, comienza de un punto bajo hasta un punto máximo. Luego nos damos cuenta que el precio deja de subir y comienza a hacer un pequeño retroceso, que es donde crea un primer bajo. Y lo vamos a escribir por acá. Este de aquí sería nuestro primer alto. Luego esta zona de acá sería nuestro primer bajo. Y acá podemos identificar cuál sería nuestro impulso y este que termina en el bajo, nuestro retroceso. Entonces, vemos en qué tendencia estamos. Estamos en una tendencia alcista. Luego se va a crear un nuevo impulso que empieza en el final del bajo. ¿Ok? Entonces crea un nuevo alto que, como pueden ver, es más alto que el anterior. Es por eso que este punto lo consideramos como alto más alto. Entonces aquí ya tenemos un alto más alto que se va creando nuevos picos en el precio para crear aquí la tendencia que está hacia una dirección alcista. ¿Ok? De la misma forma para los bajos, aquí se van creando bajos más altos que están determinados por ser el final de los retrocesos. ¿Ok? Entonces en este caso ya podemos determinar un impulso, un retroceso y ahora vamos a ver los cambios de tendencia. Para finalizar aquí en la tendencia alcista, quiero que vean detenidamente dónde parte el impulso, dónde termina, que es esta zona de aquí, dónde empieza el retroceso, dónde termina, y luego recordar las características que he mencionado. Un impulso tiene velas con mayor volumen, ¿ok? Son más grandes y más fuertes, más rápidas, están determinadas por acumulación de velas en la misma dirección y no siempre es perfecto, ¿no? Acá, como pueden ver, hay desperfectos en el precio, el retroceso igual, hay un poco de desperfectos, pero esto es parte del mercado real, ¿no? Entonces en este punto se da un cambio de tendencia que en líneas generales se da en el punto que el precio rompe la estructura y la rompe cuando deja de crear bajos más altos y comienza a crear bajos más bajos. Entonces, para una tendencia bajista, entrando en este escenario, vamos a identificar aquí, como les comenté, el punto donde se da el rompimiento de estructura. En líneas generales, porque esto ya es un tema más avanzado, pero lo vamos a ver en una forma bastante breve. Entonces, aquí determinamos que hay un rompimiento de estructura cuando la vela rompe y crea un bajo más bajo del anterior y deja de ser bajos más altos en el mercado. Cuando dejan de ocurrir estos bajos más altos y se crean estos nuevos bajos más bajos, es que se ha dado un cambio de tendencia o un cambio de estructura. Pueden también haber falsos rompimientos, que ahora lo vamos a ver, pero
en sí quiero que se queden con esta idea o con este concepto para que sepan en qué momento se da el cambio de estructura. Entonces aquí entramos en una estructura bajista, ¿ok? Como pueden ver, se está determinada por bajos más bajos y altos cada vez más bajos. Entonces vamos a identificar los puntos en el precio donde se dan esta tendencia, ¿ok? Vamos a marcar esta zona como un punto que lo vamos a seleccionar como el primer bajo, ¿ok? En una tendencia bajista estamos aquí, determinamos que hay un bajo, luego determinamos que hay un alto por aquí y luego va a haber un bajo más bajo, ¿ok? En este punto de aquí. Ustedes lo pueden ver bastante claro. Aquí identificamos el bajo más bajo. Y después hace un retroceso creando un nuevo alto más bajo. Entonces, en una tendencia bajista se da por la sucesión de bajos más bajos que están determinados por los impulsos en una dirección bajista, ¿ok? Entonces, en este gráfico quiero que puedan determinar aquí el primer impulso, retroceso que crea el primer alto, impulso que crea el bajo más bajo, un retroceso que va a crear el alto más bajo, un nuevo impulso, un nuevo retroceso, un nuevo impulso. ¿Y qué pasó acá? Un cambio de estructura, ¿cierto? Pero no, en este caso no fue un cambio de estructura, simplemente fue un falso rompimiento. Y como pueden ver, continúa la tendencia hacia la baja. Entonces, en este caso, ¿cómo determinamos un falso rompimiento? Esto se puede dar por diferentes indicadores, puntos de liquidez, order que no se hayan mitigado en diferentes zonas o imbalance que haya por encima del precio. Estos son conceptos que van a ir viendo con el desarrollo de este curso, por eso es importante que sigan apegados a los temas, que los repasen y así vayan mejorando la técnica del trading. Entonces vamos a apuntar acá finalmente el alto más bajo que se creó y con este concepto y los que he estado mencionando tenemos como finalizada la primera sesión de impulsos y retrocesos número 9. Gracias.